Ayesa y en el reino de cristal. La unificación de ambos reinos traería paz a Nacara, o de lo contrario todos moriríamos, sin importar qué bando perteneciéramos. Capítulo 1. De nubes y borrascas. Capítulo 1. En el mundo, Anacara estaba envuelta de tinieblas. El mar era enfurecida, furiosa de una bestia herida, hambrienta. Las olas empanaban de forma violenta sobre la playa con sus espumosas blancas cretas dando mordiscos sobre la arena cargada de rabia. El viento gemía, templando las gambas y hacía que entre frágiles palmares, como un intruso, sus troncos delgados leñosos de ampolevan de forma estrepitosa, mientras en las muchas de las hojas se desprendían para que sean llevados por espirales por el cruel ventarro. Arriba de la cúpula celeste ennegrecida escuchaban crujidos como si uno de los momentos u otro en el cielo se fuera a abrir una grieta inmensa. Detrás de algo conjunto de nubes parduzcas, sencillas chispas del neón de unos ratos dejaban entrever un paisaje umbrío donde el protagonista era el mar embravecido, parecía cualquier instante iba desbordándose sobre la superficie y terrestre. Se aproxima un huracán, dijo Telom, en el interior humilde, causa que habrá entonces. Timbraba su delgada paredes, tambaleaban como fichas de dominó, y las flamas del único cirio encendido bailaban y contorsionaban como una bailarina experta. Guau, guau, contestó la cana, moviendo la cola. Era la perrita de Ptolomeus, pequeña de tamaño color blanco, como una manta negra de sus ojos. Laika era quien compartía la casa y su familia. Tengo que avisarles a las vecinas, Laika. No creo que la aldea, cuando un pie después de esta noche, nunca había visto un preludio. Lo caos era escalofriante de toda la existencia. Debemos buscar refugio entre las ruinas. Algunas se han mantenido en pie, incluso después que han pasado muchos años. Después de un gran cataclismo, llegar ahí es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Wow, contestó Laika, ladeando la cabeza de manera interrogante. Espero no tardo en regresar por ti. Ptolomeus salió espantando a la puerta, y cuando se acercó cerró con una fría bestia y colocó la puerta abertura extinguiendo la luz del cirio, dejando la causa penumbra. Laika lanzó un chillido agudo de manera reclamó su amor que lo había abandonado ahí mientras corría hacia la entrada, olisqueando el rastro que había dejado del dueño fuera del viento que era tan helado, cortante como una daga. Todavía nunca había creído que la costa humana pudiera hacer tanto frío. Sentía el rostro y su brazo congelarse. Cada se abría por un estrecho sendero mientras trataba de alentar todos sus por el estrecho. Vecinos sobre las catástrofe se aproximaban, llevaban vientos. Ahí toda su vida conocía sobre qué región del clima casi siempre cálido percibía inusualmente algo malicioso, recordando la historia que narraba su padre. Otros pecadores, ¿cuál eran? Apenas dio la historia de tiempos oscuros. Había sido destruida una gran guerra con armas, artes de magia, casi exterminó la población entera y dejó toda la naca de ruinas en los escombros. La antigua civilización hubo muy pocos sobrevivientes. La información sobre lo sucedido había tanto tiempo atrás era más bien cazada mula, pero ha sido mucho, pero tiempo más atrás, varios años después de los disidentes, de los pocos sobrevivientes, el gran cataclismo había tenido una vida tranquila. Los mayores peligros y causas de desdichas a las que se había enfrentado Ptolomeo era muy miseria y hambruna, que llevaba un largo periodo asolando la región, pero el pescador y sus vecinos siempre habían encontrado la manera de seguir subsistiendo, ya fuera agua, pulpa de coco, comiendo insectos. Cuando la pesca escasa era generación enfrenta un reto que tiene enemigo vencer, que había sido los escasez a las ruinas. Hay que dirigirse a las ruinas, gritaba Ptolomeo mientras pasaba corriendo por las causas enlañadas a la suya. Algunos de sus vecinos se asombraban por los ventanales de su viendo, semblante pálido, y miraba llena de
concentración, viento, ruina tan fuerte que a veces la pesca del olor costaba trabajo de escuchar un propio voz. Vio a la familia Baren salir de su casa, abrigando, cargando unas canastas y bolsas de tela, tomando caminos para dirigirse a los vestigios de la civilización antigua, así salvar sus vidas. Tommy, y hijo mayor, iba cargando a su pecho a un cabrito pequeño de color mi hija menor siendo apenas una bebé de pocos gruesa, la hija menor siendo apenas una bebé de unos pocos meses de edad, iba a la espalda de su madre sujetada por unas cuerdas mientras la mujer la cargaba con ambas manos, rodeando bolsas de provisiones. El señor Barrett iba adelantada. Saludo, Ptolomeus, asistiendo la cabeza y haciendo señal para que uniera a ellos. Este hizo la seña para que se fueran adelantando. Tenía que alertar al mayor de la cantidad de gente posible. Quizás muchos de los habitantes de la aldea se encontraban ya dormidos, debido a que era que ya las altas horas de la noche era lo que tenía asegurarse que la mayoría de cantidad de la gente restaurara ante la inmediata catástrofe, algo que ese interior pescador le decía que las cosas se marchaban bien. Un trueno surcó los cielos empalagosos sobre el mar, como un látigo gigante estreito produciéndose el sonido aberrante. Todos gimió un impactado y alcanzó a ver que algo extraño estaba ocurriendo. Abajo de la playa se descubrió sombras deformes monstruosas que avanzaban en pos de habitantes de la aldea. Apenas fue un segundo en lo que los cielos se iluminaron. El pescador, dudo de su propia cordura ante toda la espantosa visión. Otro trueno cayó, desviación de un horizonte y del mundo. Volvió a sumergirse en tinieblas, tan embargo, si el vistazo de un corazón, aquello que vio la playa fue real o tan solo un producto de tu imaginación, atormentado entre desesperadamente situación en la que se encontraba inmerso. Dudaba continuar por la aldea, alertando a vecinos de dirigirse hacia donde había tenido aquella posición alucinación. La razón dictaba con que continuaría a avanzar, pero lo que interior le inventó que lo hiciera contrario. Pero lo ilógico pesar sobre un humilde pescador. Siempre había ido un romántico empedernido, poseedor de un espíritu aventurero de las escasas oportunidades que había tenido, mostrar su válida logro de sus 40 años de existencia, así que contra todo juicio y lo que dictaba la razón, en siguió sendero en lo que llevaba a la orilla del mar. La habilidad era casi nula, rugió en las olas empalagándose contra la arena. Resulta que el aterrador orientaba a un hombre casado, pero en estado de alerta. El hombre extrañaba la fuerza llamada a los pujidos que iluminaban el camino hacia las orillas. Se incrustaban en las plantas de los pies del pescador mientras se notaba que la manera estaba muy alta. La arena cubría la superficie, estaba mojada y dura, lo cual hizo descenso de la orilla mucho más fácil. Pescar que el viento soplaba en su contra, se tapó los ojos para la arena, se metió en ellos. En esos momentos preguntó por qué había decidido tomar ese camino que lo había impulsado a llegar ahí, lo contrario a lo que dictaba a la razón. La temperatura descendía instante mientras que unas diminutas gotas de lluvia habían empezado a caer. A las lucecitas flipaban en el interior de algunas casas de la aldea. Ahora encontraban a sus espaldas varios aldeanos, seguidos ejemplos de la familia Barén, dirigida más rápido. Clima de la permitía siendo las grandes edificaciones de sus antepasados, y ahora eran moles ruidosas, pero suficientes grandes para guardárselos en las dimensiones catástrofes. Los antiguos habían sido grandes arquitectos y con las construcciones habían perdurado en el pausa del tiempo. En el momento en el que se acordó la taritana de su perito y preguntó, ¿encontraría siempre una vía de truenos? En poca lluvia ella gustaba mucho, refugiada, daba de joven cama de pescador, temblaba aullando pero aquellos truenos de temporada. Oyendo, pero los truenos de temporada lo pasaban, era normal, y lo que había caído durante esa noche era lo que descomunce, terribles a lo que Ptolomeo había visto escuchado en su
vida. Sin duda el huracán venidero serían proporciones, de vida duda huracán venidero sería proporciones épicas, lo peor que era un poco llegar. Estaba tan claro que era un universo de oscuridad que reinaba en lo paranormal, a unos cuantos metros. En él escuchó el aullido de un gran gato. Solo con un sonido agudo estremecedor en el revolver de un astro, cuando solo un sonido agudo estremecedor que lo revolvía en sus ancestros, como una batidora llena de filosofía. Cuchillas, Dios por un monstruo tranquilizó. Miedo a tropezar, aquello chillido aumentó la volubilidad intensa, capaz de uno que daba lo contrario de hacer. Lo sentó, decidiendo seguir aquel sonido que ultraba, como si no tuviera ninguna otra opción. Huir antes hubiera sido lo más furioso. La luna emergió en su hábitat detrás del conjunto de nubes cerradas, bañada en plata. Majestuosa reclamó su trono como auténtica reina. En la noche la realidad se le hizo una clara a la orilla del mar, y a unos cuantos metros vislumbró una mujer que vestía una túnica de capucha violeta que hacía un juego contra sus ojos que brillaban como amásticas sentada sobre una roca con un bulto de manos. La mujer desprendía un halo de luz sobrenatural que embestía